Detente un momento y piensa, ¿es el cambio una fuerza inevitable o una ilusión que solo ocurre en nuestra mente? ¿Qué significa realmente cambiar? ¿Podemos seguir siendo nosotros mismos cuando todo a nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros, se transforma? ¿O acaso, como decía Heráclito, estamos atrapados en un río donde todo fluye y nunca pisamos las mismas aguas dos veces? Pero espera, ¿y si Heráclito estaba equivocado? ¿Qué tal si el cambio no existe, como afirmaba Parménides? ¿Podría ser que esa sensación de transformación sea solo un espejismo? Y entonces surge una de las preguntas más intrigantes de la filosofía: si cambias todas las partes de un barco, ¿es el mismo barco? Ahora, llévalo a tu vida. Si cambias tus recuerdos, tus pensamientos, incluso tu cuerpo, ¿sigues siendo tú? Hoy, en Filosofía Desatada, desentrañamos el enigma del cambio, desde los debates de la antigüedad hasta las implicaciones en nuestras vidas. Prepara tu mente, porque lo que viene no solo te hará cuestionar la realidad, te hará cuestionarte a ti mismo. El cambio no es solo filosófico, también es personal. Nos toca a todos. Lo sentimos en nuestra piel, en nuestras relaciones, en nuestras metas. Es el paso del tiempo, la transformación de nuestras ideas, el miedo a lo desconocido, pero también la oportunidad de reinventarnos. ¿Por qué tememos el cambio si, al mismo tiempo, es lo que nos impulsa hacia adelante? A lo largo de este vídeo, vamos a explorar cómo el cambio ha sido entendido, debatido y vivido, desde las primeras reflexiones filosóficas hasta el vertiginoso mundo actual. ¿Es el cambio un problema o una solución? ¿Una amenaza o una invitación? Si te apasionan las preguntas que te hacen replantearte tu mundo, estás en el lugar indicado. Así que, mientras recorremos estas fascinantes ideas juntos, te invito a quedarte hasta el final. Y, si disfrutas de este tipo de contenido, no dudes en suscribirte a Filosofía Desatada. Activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. El cambio está en el aire, y también en nosotros. Empecemos. ¿Qué entendemos por cambio? A primera vista, podríamos decir que es simplemente la transición de un estado a otro. Sin embargo, esta idea aparentemente sencilla ha sido motivo de reflexión y debate durante siglos. El cambio es, al mismo tiempo, lo más natural y lo más desconcertante de nuestra experiencia. Lo vivimos constantemente, un amanecer sucede a la noche, las estaciones se suceden, y nosotros mismos cambiamos con cada paso, con cada decisión, con cada experiencia. Pero, ¿qué es realmente? Desde una perspectiva filosófica, el cambio puede definirse como una transformación en las propiedades de algo a lo largo del tiempo. Es decir, implica que algo que era de una forma específica ahora es diferente. Pero, ¿qué ocurre con la identidad de aquello que cambia? Aquí surge la primera gran cuestión: ¿el cambio anula lo que éramos antes, o lo incorpora a lo que somos ahora? Imaginemos un río. Heráclito, el filósofo del flujo eterno, nos decía que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y es que el agua que fluye nunca es la misma, siempre se renueva. Pero, al mismo tiempo, seguimos llamándolo río. ¿No es fascinante? En este ejemplo cotidiano, se revela una verdad profunda: el cambio es constante, y sin embargo, parece convivir con cierta permanencia. Por otro lado, está la vivencia del cambio, que no siempre se siente como algo natural o fluido. Muchas veces lo percibimos como una ruptura, una pérdida o incluso una amenaza. Cuando algo cambia, nos obliga a reajustarnos, a reconfigurar nuestra percepción de la realidad. Pensemos en una relación que evoluciona, en un trabajo que dejamos atrás, o en una etapa de nuestra vida que se cierra para dar paso a otra. En estos momentos, el cambio no es solo un proceso externo, es algo que nos transforma a nosotros mismos, que redefine quiénes somos. Y aquí entra en juego otro aspecto esencial:
la experiencia del cambio no solo depende del fenómeno en sí, sino de cómo lo interpretamos y lo sentimos. Para algunos, puede ser emocionante, liberador. Para otros, puede ser aterrador o incluso doloroso. ¿Pero por qué? Porque el cambio no solo afecta al mundo que nos rodea, sino también a nuestra identidad, a nuestras expectativas y a nuestra percepción del tiempo. Pensemos en cómo vivimos los cambios más pequeños, como un corte de cabello, o los más grandes, como una mudanza o la llegada de un nuevo miembro a la familia. Cada uno de estos eventos nos exige adaptarnos, pero también nos enseña algo valioso, que el cambio no es solo un movimiento, sino una oportunidad para reconocer que somos parte de algo dinámico, vivo y en constante transformación. Al final, el cambio es un recordatorio de que la vida misma no es estática. Nos obliga a enfrentarnos a lo impredecible, a salir de nuestra zona de confort y a aceptar que nada está escrito en piedra. Pero, ¿por qué parece que a veces lo abrazamos con entusiasmo y otras lo rechazamos con todas nuestras fuerzas? Este es un misterio que exploraremos más adelante en el vídeo. Por ahora, me gustaría dejarte con una pregunta: ¿cómo vives tú el cambio? ¿Lo ves como un aliado o como un adversario? Reflexionar sobre esto puede ser el primer paso para entender cómo el cambio moldea no solo nuestra realidad, sino también nuestra forma de ser y estar en el mundo. ¿Listos para continuar explorando? En la siguiente sección, viajaremos al corazón de la filosofía para descubrir cómo grandes pensadores como Heráclito y Parménides se enfrentaron a esta cuestión eterna. Acompáñame. El cambio no es solo un fenómeno que experimentamos, es una de las cuestiones más fundamentales que han ocupado a los grandes pensadores a lo largo de la historia. Desde el amanecer de la filosofía, la humanidad se ha preguntado: ¿es el cambio la esencia de la realidad o una ilusión pasajera? ¿Somos seres que fluyen como un río o que permanecen como una roca? Para explorar esta cuestión, debemos remontarnos al mundo de los filósofos presocráticos. Allí encontramos a Heráclito, conocido como el Oscuro. Heráclito defendió una visión radical y fascinante del cambio: todo fluye, nada permanece. Según él, la vida no es otra cosa que un constante devenir, un proceso perpetuo de transformación. Su célebre frase, «nadie se baña dos veces en el mismo río», encapsula esta idea: el agua siempre es distinta, y nosotros mismos también cambiamos. Para Heráclito, el cambio no es un obstáculo, sino el motor de la existencia. Es lo que da vida, lo que mantiene el universo en movimiento. Pero esta visión no fue aceptada por todos. En el otro extremo de este debate encontramos a Parménides, un filósofo que defendió una idea completamente opuesta. Parménides afirmaba que el cambio es una ilusión. Según él, la verdadera realidad es inmutable, eterna y una. Lo que percibimos como cambio no es más que un error de los sentidos, una interpretación equivocada de una realidad que, en el fondo, no cambia. Para Parménides, confiar en nuestros sentidos era como tratar de agarrar humo: todo lo que se transforma pertenece al ámbito de la apariencia, no de la verdad. La confrontación entre Heráclito y Parménides no solo dividió a los pensadores de su época, sino que marcó el camino para toda la filosofía occidental. En cierto sentido, estos dos gigantes representan dos formas de entender el mundo, uno como un flujo dinámico y el otro como una estructura permanente. Y aquí es donde surge una pregunta fascinante: si todo cambia, como decía Heráclito, ¿cómo podemos encontrar estabilidad en nuestra existencia? Y si nada cambia, como sostenía Parménides, ¿cómo explicamos lo que vemos, sentimos y vivimos cada día? Siglos después, esta tensión entre cambio y permanencia encontró nuevas voces. Platón, por ejemplo, intentó reconciliar estas ideas a través de su teoría de las formas. Según Platón, el mundo sensible, el que experimentamos, está en constante cambio, pero detrás de este mundo hay un reino de ideas eternas e inmutables que le dan sentido. Aristóteles,
por su parte, ofreció una perspectiva más pragmática, aceptó el cambio como un hecho, pero lo describió como un proceso dirigido hacia un fin, hacia el cumplimiento del potencial de cada cosa. Estos debates no son meras especulaciones filosóficas, son preguntas que nos afectan profundamente. Cuando vivimos un cambio importante en nuestras vidas, nos sentimos como Heráclito, fluyendo con el río, o como Parménides, aferrándonos a la idea de que, en el fondo, seguimos siendo los mismos. Ahora te pregunto, ¿con cuál de estas perspectivas te identificas más? ¿Eres de los que abrazan el flujo constante del cambio, como Heráclito, o prefieres creer en algo más estable y duradero, como Parménides? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Reflexionar sobre estas ideas nos ayuda a entender cómo navegamos por un mundo que parece moverse entre lo que permanece y lo que se transforma. Y hablando de transformación, en la próxima sección analizaremos una de las metáforas más cautivadoras para entender el cambio, la paradoja de Teseo. ¿Estamos listos para adentrarnos en este fascinante dilema? Vamos allá. Imaginemos un barco. Un barco mítico, por supuesto, que pertenece a Teseo, el gran héroe griego. Este barco es tan emblemático que, a lo largo de los años, ha sido restaurado con mimo, una tabla rota se reemplaza por una nueva, luego otra tabla desgastada también se sustituye, y así sucesivamente, hasta que cada pieza original del barco ha sido reemplazada. Aquí surge una pregunta fascinante, ¿sigue siendo este el barco de Teseo? La paradoja del barco de Teseo es una de las metáforas más potentes para reflexionar sobre el cambio, la identidad y la transformación. Esta cuestión, planteada por los filósofos de la antigüedad, se ha mantenido como un enigma a lo largo de los siglos, y no es difícil entender por qué. El barco de Teseo no es solo una pregunta sobre objetos, es una pregunta sobre nosotros mismos. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas. Al igual que el barco, nosotros también estamos en un estado constante de cambio. Las células de nuestro cuerpo se renuevan, nuestras ideas evolucionan, nuestras experiencias nos transforman. Y aquí surge la gran cuestión, si cada parte de nosotros cambia con el tiempo, ¿seguimos siendo los mismos? Esta paradoja no solo plantea un dilema sobre la identidad personal, sino también sobre la continuidad. Por ejemplo, ¿qué hace que una persona sea ella misma a lo largo del tiempo? ¿Es nuestra memoria? ¿Nuestra esencia? ¿O acaso no hay un núcleo fijo y somos, como sugería Heráclito, un río en perpetuo movimiento? Volvamos al barco. Algunos filósofos han intentado resolver este enigma proponiendo diferentes perspectivas. Una de ellas sugiere que la identidad del barco no depende de sus piezas, sino de su función o de la idea que representa. En este caso, el barco de Teseo sigue siendo el mismo porque conserva su historia, su propósito, su significado. Pero las cosas se complican aún más si añadimos una variante. ¿Qué ocurriría si alguien recolectara todas las tablas originales del barco y construyera una nueva embarcación con ellas? ¿Cuál sería, entonces, el verdadero barco de Teseo? Este ejercicio nos lleva a reflexionar sobre cómo definimos lo auténtico y lo original, un debate que sigue vigente, desde el arte hasta la tecnología y la vida cotidiana. Esta paradoja tiene implicaciones prácticas y profundas. Piensa, por ejemplo, en los avances médicos que nos permiten reemplazar órganos o en la ingeniería que renueva estructuras antiguas. O pensemos en el impacto de nuestras decisiones. Cada elección que hacemos nos acerca o nos aleja de lo que consideramos nuestra verdadera esencia. Ahora bien, no se trata solo de objetos o cuerpos. También podemos aplicarlo a nuestras relaciones, a nuestras ideas, a nuestra cultura. En cada uno de estos casos, la paradoja de Teseo nos invita a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente permanece? ¿Y qué nos define cuando todo lo demás cambia? Déjame plantearte una pregunta, porque este dilema no tiene una única respuesta. ¿Qué crees que define la identidad de algo o alguien?
¿Es la materia de la que está hecho, su historia o algo más profundo, más intangible? Me encantaría saber tu opinión. En la próxima sección, profundizaremos aún más en nuestra experiencia personal con el cambio, conectando estas ideas con cómo enfrentamos el paso del tiempo y la evolución de nuestras propias vidas. ¿Sigamos explorando juntos? El cambio no solo transforma lo que nos rodea, también es un espejo que refleja nuestra propia evolución. Pero, ¿cómo experimentamos esta transformación desde lo más íntimo, desde el fluir del tiempo en nuestras propias vidas? Pensemos en cómo percibimos nuestra identidad en distintos momentos. Cuando miramos hacia atrás, a nuestra infancia o a un pasado reciente, sentimos que somos nosotros, pero no exactamente los mismos. Algo ha cambiado, ¿verdad? Tal vez nuestras prioridades, nuestras metas, nuestras emociones. A medida que pasa el tiempo, acumulamos experiencias, aprendizajes, heridas y logros que moldean nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Pero aquí está el dilema: si todo cambia, ¿qué es lo que permanece constante? La filosofía nos brinda herramientas para analizar este fenómeno. Los existencialistas, por ejemplo, veían el tiempo como una dimensión clave de nuestra vida. Para ellos, cada momento vivido, cada decisión tomada, contribuye a la construcción de nuestro ser. Jean-Paul Sartre hablaba de la libertad como un motor de transformación constante. Somos, en esencia, lo que elegimos ser. Este planteamiento nos invita a reflexionar sobre cómo cada pequeño cambio, incluso los que parecen insignificantes, va moldeando nuestra narrativa personal. Desde otro enfoque, el psicoanálisis considera el cambio en la persona como un proceso que implica enfrentarse al pasado para poder avanzar. Carl Jung, por ejemplo, señalaba que nuestro crecimiento personal está profundamente ligado a nuestra capacidad de integrar las experiencias que vivimos, incluso las más desafiantes, en un todo coherente. Aquí, el tiempo no solo es un flujo inevitable, sino también un aliado en nuestra evolución. Pero no todo cambio es fácil de aceptar. ¿Cuántas veces nos resistimos a dejar atrás una versión anterior de nosotros mismos, aferrándonos a ideas, relaciones o hábitos que ya no nos sirven? Ese apego al pasado puede ser un freno, pero también es un recordatorio de que la transformación personal requiere valentía. Valdría la pena detenernos a pensar: ¿cuántas oportunidades hemos dejado escapar por temor a perder algo de nuestra identidad? El paso del tiempo también altera nuestra percepción de lo que realmente importa. Las prioridades cambian, los sueños evolucionan, y las personas que éramos a los 20 años no son las mismas que seremos a los 50. Sin embargo, hay una belleza intrínseca en este proceso. Es el cambio el que nos permite aprender, crecer y adaptarnos a nuevas circunstancias. Es el cambio el que nos da la oportunidad de reinventarnos una y otra vez. Desde el ámbito personal hasta el colectivo, el cambio también nos desafía a replantearnos nuestra relación con el futuro. ¿Cómo visualizamos el tiempo que viene? ¿Con esperanza, con incertidumbre, con temor? Cada uno de estos enfoques influye en cómo enfrentamos nuestra evolución personal. El filósofo danés Søren Kierkegaard decía que la vida solo se entiende mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Esta idea encapsula la tensión entre aceptar lo que hemos sido y construir lo que queremos llegar a ser. Para finalizar esta reflexión, me gustaría que pensaras en tu propio camino. ¿Qué cambios en tu vida te han marcado profundamente? ¿Cuáles te han transformado para mejor? Y, lo más importante, ¿qué cambios aún temes enfrentar? Recuerda que cada instante es una oportunidad para crecer, para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y, por supuesto, si estás disfrutando de este viaje reflexivo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, en Filosofía Desatada, siempre encontrarás un espacio para cuestionar, aprender y explorar. En la próxima sección, analizaremos uno de los grandes obstáculos que enfrentamos ante el cambio,
El miedo y la resistencia. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar lo conocido, incluso cuando sabemos que ya no nos beneficia? Vamos a descubrirlo. Si el cambio es, como hemos visto, inherente a la existencia y al tiempo, ¿por qué entonces tantas veces lo enfrentamos con temor? ¿Qué hay en nosotros que nos hace resistirnos, incluso cuando sabemos que transformarnos es inevitable? El miedo al cambio tiene raíces profundas, tanto psicológicas como filosóficas. Desde una perspectiva básica, el cambio implica abandonar lo conocido, y lo conocido, aunque no sea perfecto, nos brinda una sensación de seguridad. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y estabilidad, esto nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Sin embargo, esta misma tendencia nos juega en contra cuando enfrentamos lo nuevo. Lo desconocido despierta en nosotros incertidumbre, y con ella, ansiedad. ¿Qué pasará si el cambio trae consigo algo peor? ¿Si perdemos lo que valoramos? Estas preguntas, muchas veces cargadas de suposiciones y miedos, nos paralizan. En filosofía, este temor se vincula con la lucha por la identidad. Si todo cambia, ¿cómo podemos garantizar que no perderemos aquello que nos define? Martin Heidegger, por ejemplo, reflexionaba sobre cómo el ser humano vive en un constante estado de proyectarse hacia el futuro, pero a menudo lo hace desde un lugar de angustia, temiendo lo que pueda suceder. Esta angustia no es simplemente negativa, para Heidegger, también nos empuja a confrontar nuestra existencia de manera auténtica. Pero, ¿cuántas veces preferimos evitar este enfrentamiento, refugiándonos en la rutina y en lo predecible? La psicología moderna también arroja luz sobre este fenómeno. Carl Rollers, uno de los pioneros de la terapia centrada en la persona, decía que el cambio es difícil porque requiere vulnerabilidad. Para transformarnos, debemos aceptar que hay aspectos de nosotros mismos que pueden no estar funcionando, y esta autocrítica no siempre es fácil de asumir. Por otro lado, estudios recientes en neurociencia han demostrado que nuestro cerebro responde al cambio con una mezcla de entusiasmo y alarma. El entusiasmo viene del potencial de nuevas oportunidades, pero la alarma surge del riesgo percibido. Otro factor que alimenta la resistencia es el apego. Nos aferramos a nuestras ideas, nuestras relaciones y nuestros hábitos porque forman parte de nuestra identidad. Incluso cuando sabemos que algo ya no nos beneficia, soltarlo puede ser un proceso doloroso. Este apego no solo tiene raíces emocionales, sino también sociales. A menudo, el cambio implica desafiar expectativas externas, lo que puede generar conflictos con quienes nos rodean. Sin embargo, no debemos olvidar que el miedo al cambio también tiene su utilidad. Nos obliga a ser cautelosos, a evaluar los riesgos y a planificar. El problema surge cuando este temor nos domina, bloqueando nuestro crecimiento y dejándonos atrapados en una zona de confort que, paradójicamente, se vuelve cada vez más incómoda. Quizás sea útil replantearnos nuestra relación con el miedo. En lugar de verlo como un enemigo, podríamos entenderlo como un maestro, como una señal de que estamos frente a algo significativo. El filósofo y escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson decía, «Haz lo que temas, y la muerte del miedo será segura». Esta frase nos recuerda que la única forma de superar el temor al cambio es enfrentándolo, dando pequeños pasos hacia lo desconocido hasta que se vuelva familiar. Y ahora te pregunto, ¿qué cambios has postergado en tu vida por miedo? ¿Hay algo que desearías transformar, pero sientes que no estás listo para hacerlo? Me encantaría leer tus experiencias y reflexiones en los comentarios. Tal vez compartiéndolas encuentres el impulso necesario para avanzar. En la próxima sección exploraremos una idea más esperanzadora, como la transformación, lejos de ser solo una amenaza, puede convertirse en una oportunidad para reinventarnos y encontrar nuevas versiones de nosotros mismos. Hemos hablado del miedo al cambio, esa fuerza poderosa que nos ancla a lo conocido. Pero ahora es momento de cambiar de perspectiva.
¿Qué pasaría si en lugar de ver el cambio como una amenaza, lo viéramos como una oportunidad? Este giro no solo nos libera del peso del miedo, sino que también abre puertas hacia posibilidades que nunca imaginamos. La transformación puede ser entendida como una ruptura creativa con lo establecido, un momento en el que nos reinventamos. En términos filosóficos, esto no es nuevo. Pensemos en Friedrich Nietzsche y su concepto del Übermensch, el superhombre. Nietzsche no hablaba de un individuo superior en términos de poder físico o intelectual, sino de alguien capaz de superar sus limitaciones y crear nuevos valores. Este superhombre es un símbolo de transformación, de aquel que se atreve a trascender sus miedos y abrazar lo desconocido. Y aunque esto pueda sonar abstracto, no hay que buscar ejemplos demasiado lejos. Todos hemos experimentado, en algún momento, el poder renovador del cambio. Tal vez fue un nuevo trabajo, una mudanza, una relación que comenzó o terminó, o incluso una crisis personal. Al principio, probablemente todo pareció caótico. Pero después, al mirar atrás, nos dimos cuenta de que aquello nos permitió crecer, aprender y convertirnos en una versión más completa de nosotros mismos. La transformación no solo afecta al individuo, también tiene un impacto social. Las revoluciones, por ejemplo, son cambios colectivos que transforman las estructuras establecidas. La Revolución Francesa, por citar un caso histórico, marcó un antes y un después en nuestra concepción de la libertad y los derechos humanos. Estas transformaciones suelen surgir de la necesidad, del deseo de un futuro mejor, y aunque su proceso sea turbulento, el resultado puede ser un salto evolutivo en nuestra historia. Sin embargo, abrazar la transformación no significa ignorar los desafíos que conlleva. Requiere coraje, paciencia, y sobre todo, fe en que el esfuerzo valdrá la pena. A veces, nos encontramos en un punto en el que el cambio no es una opción, sino una obligación. Cuando esto sucede, estamos llamados a encontrar sentido en el proceso, a buscar la lección que ese cambio nos puede enseñar. El psicólogo Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, lo expresaba de manera poderosa: cuando ya no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Además, la transformación como oportunidad nos invita a reflexionar sobre el propósito. Cada cambio que enfrentamos nos da la posibilidad de preguntarnos: ¿qué quiero realmente? Esta es una pregunta que a menudo evitamos, porque nos enfrenta con nuestras expectativas, miedos y limitaciones. Pero también es una pregunta que, cuando se responde con honestidad, puede ser el primer paso hacia una vida más auténtica. En el ámbito personal, el cambio nos da la oportunidad de liberarnos de viejas narrativas. Esos relatos que nos decimos a nosotros mismos, como "no soy capaz de hacerlo" o "esto siempre ha sido así", comienzan a desmoronarse cuando enfrentamos el cambio con valentía. Nos damos cuenta de que esas historias eran solo eso, historias. Y al escribir nuevas, descubrimos que somos mucho más de lo que creíamos ser. Así que, si estás atravesando un cambio en este momento, te invito a que lo veas como una página en blanco, como una invitación a redescubrirte. Puede que no sea fácil, pero recuerda que en cada transformación hay un potencial oculto, esperando a ser revelado. Y aquí te dejo una pregunta para reflexionar: ¿qué transformación en tu vida recuerdas como una oportunidad inesperada? Compártela en los comentarios, porque quizá, al compartir tu historia, inspires a otros a abrazar sus propias metamorfosis. En la próxima sección, exploraremos cómo este fenómeno del cambio se acelera en nuestro mundo moderno, lleno de avances tecnológicos y desafíos globales. Si la transformación personal ya representa un desafío profundo, ¿cómo se vive el cambio en una sociedad que avanza a una velocidad vertiginosa? Vivimos en un mundo donde la tecnología, la globalización y los avances científicos nos han llevado a un punto de inflexión en la historia. El cambio, que antes se experimentaba en ciclos largos y predecibles, ahora ocurre de manera casi instantánea, obligándonos a adaptarnos en tiempo real. Piensa,
por ejemplo, en la revolución tecnológica de las últimas décadas. Hace no tanto tiempo, la idea de comunicarnos al instante con alguien al otro lado del mundo parecía sacada de una novela de ciencia ficción. Hoy, no solo lo hacemos, sino que vivimos inmersos en un ecosistema digital que no para de transformarse. Las redes sociales, la inteligencia artificial y la economía digital no son solo herramientas, son fuerzas que moldean nuestra percepción del tiempo, el espacio y hasta nuestra identidad. En este contexto, la pregunta no es si estamos preparados para el cambio, sino cómo podemos convivir con esta aceleración constante. En el plano laboral, por ejemplo, estamos viendo cómo las profesiones cambian o desaparecen a un ritmo alarmante. Lo que se consideraba una carrera estable hace 20 años, hoy puede estar al borde de la obsolescencia. La automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo lo que significa trabajar, mientras nos preguntamos qué lugar ocuparemos los humanos en un mundo cada vez más automatizado. Este cambio, aunque puede parecer amenazante, también nos obliga a ser más creativos, más flexibles y más conscientes de nuestras capacidades únicas. Pero este ritmo acelerado no solo afecta al trabajo. También impacta en cómo nos relacionamos, cómo consumimos información y cómo tomamos decisiones. Las plataformas digitales nos bombardean con noticias, opiniones y estímulos visuales, muchas veces dejando poco espacio para la reflexión profunda. Vivimos en una era donde detenerse parece un lujo, y esta constante necesidad de avanzar puede generar ansiedad, agotamiento e incluso una sensación de desconexión con nosotros mismos. Sin embargo, este mundo acelerado también nos ofrece oportunidades sin precedentes. Por ejemplo, la globalización nos permite conectar con culturas, ideas y perspectivas de todos los rincones del planeta. Los avances científicos, como los descubrimientos en biotecnología o el cambio hacia energías renovables, están transformando nuestra manera de habitar el mundo. Y aunque estas transformaciones traen consigo nuevos desafíos, también nos presentan la posibilidad de construir un futuro más sostenible e inclusivo. Pero, ¿cómo navegamos este torbellino de cambio sin perdernos en el proceso? Una respuesta posible es aprender a pausar. Sí, detenernos en un mundo que no para. Reflexionar sobre nuestras prioridades, cultivar el sentido crítico frente a la avalancha de información y reconectar con aquello que nos da propósito. Porque aunque el cambio es inevitable, la forma en que lo experimentamos depende de nuestra actitud y nuestras decisiones. En este sentido, podríamos considerar el mundo moderno como un laboratorio constante de adaptación. Estamos aprendiendo, como sociedad, a equilibrar el progreso con la humanidad. Y este aprendizaje no está exento de errores, pero es precisamente en esos errores donde encontramos las semillas del crecimiento. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es importante recordar que el cambio, sea personal o colectivo, siempre ha sido una constante en la historia. La diferencia está en cómo elegimos enfrentarlo, con resistencia o con la capacidad de verlo como una oportunidad para evolucionar. Ahora bien, con todo lo que hemos explorado, quiero invitarte a reflexionar, ¿cómo sientes que el ritmo de cambio actual está afectando tu vida? ¿Lo percibes como un desafío, una oportunidad o ambas cosas? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Tu perspectiva puede ser una inspiración para otros que también están navegando en este mundo acelerado. En la próxima y última sección, cerraremos este fascinante viaje con una reflexión final sobre nuestra relación con el cambio y cómo podemos reconciliarnos con esta fuerza inevitable. A lo largo de este recorrido, hemos explorado el cambio desde múltiples ángulos, desde su esencia filosófica, pasando por cómo lo han concebido grandes pensadores de la historia, hasta su impacto en nuestra identidad, nuestras emociones y nuestro entorno. Hemos visto cómo el cambio, a pesar de ser muchas veces inquietante, no es nuestro enemigo, sino una constante de la vida que, entendida y abrazada, puede ser la fuente más poderosa de crecimiento y transformación. El cambio, en su núcleo,
Es un recordatorio de que nada en este mundo es fijo, que cada instante lleva en sí la semilla de algo nuevo. Ya lo decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Esta frase, cargada de sabiduría, no solo apunta al flujo inevitable de la vida, sino también a nuestra capacidad de adaptarnos a sus aguas, de aprender a fluir con ellas, en lugar de resistirnos a su curso. Hemos reflexionado sobre cómo el tiempo, el cambio y nuestra propia percepción están entrelazados, afectando no solo cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo entendemos nuestro papel en el mundo. También hemos hablado sobre los miedos que nos paralizan frente a lo desconocido y cómo estos, aunque naturales, pueden superarse al adoptar una perspectiva más abierta y consciente. Y, finalmente, nos hemos preguntado qué significa vivir en una era donde el cambio ocurre a velocidades nunca antes vistas, donde cada transformación trae consigo un desafío, pero también una oportunidad para reinventarnos. Es importante recordar que nuestra relación con el cambio no está escrita en piedra. Aunque a menudo nos sentimos como si fuéramos simples espectadores de los acontecimientos que nos rodean, lo cierto es que tenemos la capacidad de influir en cómo el cambio nos afecta. Podemos elegir verlo como una amenaza que nos despoja de lo conocido, o como un aliado que nos impulsa a descubrir nuevas versiones de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Ahora bien, ¿qué nos queda por hacer? ¿Cómo podemos tomar todo lo que hemos reflexionado aquí y aplicarlo en nuestras vidas cotidianas? Quizás la clave esté en cultivar una mentalidad que combine humildad y valentía. Humildad para aceptar que no controlamos todo, que el cambio es inevitable. Y valentía para abrazar lo incierto, para tomar los riesgos que implican transformarnos, ya sea a nivel personal, social o global. Y aquí, una invitación final: observa tu propia vida. ¿En qué áreas estás resistiendo el cambio? ¿Qué oportunidades podrías estar dejando pasar por temor a lo desconocido? Te invito a reflexionar sobre ello y a tomar un pequeño paso, por pequeño que parezca, hacia la dirección de ese cambio que quizás llevas postergando. Porque, al final, el cambio no espera, sucede, y está en nuestras manos decidir cómo queremos vivirlo. Antes de cerrar, si este viaje te ha parecido interesante, inspirador o incluso desafiante, no olvides suscribirte al canal. Así podremos seguir explorando juntos los temas que nos hacen cuestionarnos y crecer. Gracias por acompañarme hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo.